En esta inmersión vamos a explorar un tema que no solo te ayudará a brillar en la oposición, sino que también te convertirá en un mejor docente: la educación emocional. Totalmente. Y es que al final de eso se trata, ¿no? De preparar a personas, no solo de aprobar una oposición. Exacto. Y las emociones son una parte fundamental de lo que nos hace humanos. A veces se habla de la educación emocional como si fuera una asignatura más, pero va mucho más allá. Sin duda. Es una forma de entender la educación, una manera de acompañar a los niños en su desarrollo integral. A ver, imagina que un niño está jugando con un puzzle y se frustra porque no consigue encajar una pieza. Pobre. A todos nos ha pasado alguna vez. Claro, pues la educación emocional le da las herramientas para, primero, entender esa frustración, reconocerla, luego para expresarla sin un estallido, de una manera adecuada, y por último, para buscar soluciones con sus compañeros. Eso es genial. Me recuerda a cuando yo era pequeña. En mi clase teníamos un rincón de la calma, un sitio al que podíamos ir si nos sentíamos abrumados. Era como un oasis en medio del caos. Exacto. Ese tipo de estrategias son las que realmente marcan la diferencia. Y lo mejor es que no solo hablamos de teoría. Hay estudios que demuestran que los niños con mayor inteligencia emocional tienen mejor rendimiento académico, son más resilientes y tienen más éxito en sus relaciones personales. Es fascinante, ¿verdad? Algo que parece tan intangible como las emociones puede tener un impacto tan real en la vida de un niño. Pero bueno, vayamos a lo práctico. ¿Cómo podemos integrar la educación emocional en nuestra programación didáctica para la oposición? ¿Cómo lo plasmamos en el papel de forma que impresione al tribunal? Lo primero es entender que la educación emocional no es una isla, sino que está conectada con todas las demás competencias. Piensa, por ejemplo, en la competencia lingüística. Claro, la capacidad de expresarse correctamente. Sí, pero para comunicar eficazmente no solo necesitamos dominar las palabras, ¿verdad? También necesitamos comprender y gestionar nuestras emociones. Un niño que sabe identificar y expresar lo que siente estará mejor preparado para comunicarse de forma asertiva y resolver conflictos. Es totalmente cierto. ¿Cuántas veces los problemas de comunicación vienen por no saber expresar lo que sentimos? Y hablando de esto, se me ocurre otra competencia: la conciencia y expresión cultural. ¿Cómo encaja la educación emocional ahí? Ahí juega un papel fundamental. A través del arte, la música, la dramatización, los niños no solo expresan sus propias emociones, sino que también aprenden a apreciar cómo se manifiestan en otras culturas. Esto fomenta la empatía, el respeto por la diversidad y una comprensión más rica del mundo. Es como abrir una ventana a un mundo de posibilidades, ¿no? Y por supuesto, no podemos olvidar la competencia social y cívica tan importante para la convivencia. Por supuesto que no. La educación emocional es la base para construir relaciones sanas y respetuosas. Los niños aprendan a colaborar, a resolver conflictos de forma pacífica, a ponerse en el lugar del otro. En definitiva, a ser ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno. Y ya que hablamos de compromiso, ¿cómo encaja la educación emocional en la competencia de aprender a aprender? Pues mira, imagina un niño que se atasca con una tarea y se siente frustrado. Si ha desarrollado habilidades de autorregulación emocional, podrá gestionar esa frustración, volver a centrarse en la tarea y seguir intentándolo hasta conseguirlo. La educación emocional le ayuda a ser un aprendiz más autónomo y eficaz. Es increíble cómo, en lugar de ser un elemento aislado, la educación emocional se convierte en la clave que abre la puerta al aprendizaje en todas las áreas. Exactamente. Bien. No se trata de enseñar emociones, sino de enseñar con emociones, de integrarlas en el proceso de aprendizaje de forma natural y significativa. Ahora que ya entendemos por qué la educación emocional es tan importante, me encantaría que nos adentráramos en cómo integrarla en la práctica en nuestra programación didáctica. Empecemos por lo básico: los objetivos. Perfecto. Los objetivos, en este caso, deben reflejar de forma clara y específica nuestro compromiso con el desarrollo emocional de los niños. No se trata de generalidades, sino de metas concretas y medibles. ¿Podrías darnos algún ejemplo que podamos incluir en nuestra programación? Claro, un objetivo podría ser que, al finalizar un trimestre, los niños sean capaces de identificar al menos 3 emociones básicas en sí mismos y en los demás, o que puedan comunicar sus propias emociones de forma adecuada a cada situación. Me gusta. Son objetivos específicos, medibles y, sobre todo, centrados en el desarrollo de habilidades emocionales. Y una vez que tenemos los objetivos claros, ¿qué sería lo siguiente? El siguiente paso es asegurarnos de que la educación emocional se integra en los contenidos de nuestra programación. Esto significa que no la dejamos en un cajón, sino que la incorporamos a todas las áreas de conocimiento. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo hacerlo? Claro. Imagina una unidad didáctica sobre el cuerpo humano. Podríamos incluir actividades que exploren no solo la anatomía, sino también cómo se sienten los niños cuando están enfermos,
cómo cuidar su salud física y emocional, cómo expresar sus necesidades cuando no se encuentran bien. Me parece una idea fantástica. De esta forma, estamos uniendo el aprendizaje académico con el desarrollo emocional de una manera natural. Exactamente. Y esto nos lleva al siguiente elemento clave, la metodología. Es decir, la forma en la que vamos a enseñar a acompañar a los niños en su proceso de aprendizaje. Y para integrar la educación emocional necesitamos metodologías activas, participativas, que fomenten la expresión y la reflexión. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Un clásico. A los niños les encanta trabajar en proyectos. Claro, y no es solo por la diversión. El aprendizaje basado en proyectos les permite experimentar una amplia gama de emociones. La emoción de descubrir algo nuevo, la frustración ante los desafíos, la satisfacción de lograr un objetivo común. Y al trabajar en equipo, desarrollan habilidades de cooperación, comunicación y resolución de conflictos. Es una forma de aprender haciendo, experimentando, sintiendo. ¿Y qué otras metodologías podemos utilizar para integrar la educación emocional? El trabajo cooperativo es otra herramienta muy poderosa. No se trata solo de dividir tareas, sino de crear un espacio donde los niños aprendan a escucharse, a respetarse, a ayudarse mutuamente. La interacción entre iguales se convierte en un verdadero laboratorio de aprendizaje socioemocional. Y no podemos olvidarnos del juego. Por supuesto. El juego es una forma natural y divertida de explorar las emociones. Podemos utilizar juegos para ayudar a los niños a identificar diferentes emociones, a comprender cómo se expresan en el rostro y en el cuerpo, a practicar estrategias de autorregulación. Me imagino a los niños jugando a adivinar emociones, imitando expresiones faciales, creando historias con personajes que viven diferentes aventuras emocionales. Las posibilidades son infinitas. Efectivamente. Y lo importante es que, a través del juego, el aprendizaje se convierte en una experiencia positiva y memorable. Ahora bien, más allá de la metodología general, ¿podrías darnos algunos ejemplos de actividades específicas que podamos incluir en nuestra programación para trabajar la educación emocional? Claro que sí. Una actividad sencilla pero muy efectiva es el círculo de las emociones. Se trata de dedicar unos minutos al inicio de la jornada para que los niños compartan cómo se sienten. Puede ser a través de palabras, dibujos, gestos. Lo importante es crear un espacio donde las emociones sean bienvenidas y escuchadas. Me encanta la idea. Es una forma de empezar el día conectando con las emociones de cada uno. ¿Y qué otras actividades podemos usar? Los cuentos son una herramienta maravillosa para trabajar la educación emocional. Podemos leer cuentos que aborden diferentes emociones, analizar las reacciones de los personajes, poner a los niños en la piel de los protagonistas. De esta forma, los cuentos se convierten en un espejo donde los niños pueden reconocerse a sí mismos y comprender mejor sus propias emociones. Es increíble cómo la literatura infantil puede ser tan poderosa para el desarrollo emocional. Y hablando de ponerse en la piel de otros, ¿qué te parece la dramatización? La dramatización es una herramienta fantástica para que los niños experimenten con diferentes emociones de forma segura. A través del juego de roles, pueden practicar habilidades sociales como pedir disculpas, expresar gratitud, resolver conflictos de forma asertiva. Es como un entrenamiento emocional en un entorno seguro y divertido. Y ya que hablamos de entrenamiento, ¿cómo podemos evaluar el desarrollo emocional de los niños? La evaluación en educación emocional va más allá de los exámenes tradicionales. Necesitamos herramientas que nos permitan observar y valorar cómo los niños se desenvuelven en situaciones reales, cómo gestionan sus emociones, cómo interactúan con los demás. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar? La observación sistemática es fundamental. Observar a los niños en el aula, en el patio, durante las actividades, nos permite registrar sus comportamientos, sus reacciones, sus interacciones. Y a partir de ahí, podemos identificar sus fortalezas, sus áreas de mejora y adaptar nuestra intervención educativa a sus necesidades individuales. Claro, es como si tuviéramos una lupa para ver las emociones en acción. Exacto. Y además de la observación, podemos utilizar rúbricas de evaluación emocional. Estas rúbricas nos permiten valorar de forma objetiva el desarrollo de competencias específicas, como la capacidad de expresar emociones de forma adecuada, la habilidad para regular la intensidad de las emociones, la empatía hacia los demás. Es una forma de tener un mapa claro para evaluar el progreso de los niños. ¿Y qué papel juegan los niños en este proceso de evaluación? ¿Pueden participar en la evaluación de su propio desarrollo emocional? Por supuesto. Es fundamental que los niños participen en la evaluación de su propio desarrollo emocional. Podemos utilizar autoevaluaciones para que reflexionen sobre cómo se sienten, cómo han gestionado sus emociones en diferentes situaciones, qué estrategias les han funcionado mejor. De esta forma, se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y nos ayudan a comprender mejor sus necesidades. Me encanta esa idea de empoderar a los niños, de darles voz en su propio proceso de aprendizaje.
Y hablando de crear un entorno propicio para la expresión emocional, ¿cómo podemos diseñar un aula que sea un espacio seguro y acogedor para las emociones? Lo primero es crear un ambiente de respeto y aceptación. Los niños necesitan sentir que pueden expresar sus emociones sin miedo al juicio o al rechazo. Claro, un espacio donde las emociones no se etiqueten como buenas o malas, sino como parte natural de la experiencia humana. Exacto. Y para crear este ambiente podemos utilizar diferentes estrategias. Una de ellas es crear rincones de calma dentro del aula. ¿Qué son exactamente los rincones de calma? Son espacios diseñados para que los niños puedan retirarse cuando necesiten un momento de tranquilidad, cuando se sientan sobrepasados por las emociones. Estos rincones pueden tener cojines, libros, materiales sensoriales. Lo importante es que sean un refugio donde los niños puedan autorregularse y recuperar el equilibrio emocional. Me parece una idea fantástica. Es como darles un espacio para recargar pilas emocionales. ¿Y qué otras estrategias podemos utilizar para crear un ambiente emocionalmente seguro? Involucrar a los niños en la elaboración de las normas de convivencia del aula es otra estrategia muy efectiva. Cuando los niños participan en la creación de las reglas, se sienten más responsables de cumplirlas y se crea un sentimiento de comunidad y pertenencia. Y por supuesto, las normas deben reflejar el respeto hacia las emociones de todos. Es una forma de empoderarles, de darles voz y voto en la creación de un espacio que sea realmente suyo. Y ya que hablamos de aprovechar cada oportunidad para trabajar la educación emocional, ¿qué me dices de las rutinas diarias? Las rutinas diarias son una mina de oro de oportunidades para el aprendizaje socioemocional. Pensemos, por ejemplo, en el momento del almuerzo. Un momento que a veces puede ser un poco caótico. Sí, pero también puede ser una oportunidad para fomentar la gratitud, la paciencia, el compartir. Podemos animar a los niños a agradecer los alimentos, a esperar su turno, a ayudar a servir la mesa. Es verdad. Y lo mismo ocurre con la hora del recreo. Exacto. El patio se convierte en un escenario perfecto para practicar la resolución de conflictos, la cooperación, el juego limpio. Podemos enseñar a los niños estrategias para gestionarles diferencias, para negociar, para llegar a acuerdos. Es increíble cómo podemos encontrar oportunidades para el aprendizaje socioemocional en cada rincón del aula y en cada momento del día. La clave está en tener una mirada atenta, en ser conscientes de que las emociones están presentes en todo momento y en saber aprovechar cada situación para guiar a los niños en su desarrollo emocional. Y todo este esfuerzo, toda esta atención a la educación emocional, ¿qué impacto tiene en el clima del aula? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Realmente se nota la diferencia? Claro que sí. Cuando los niños se sienten comprendidos y respetados emocionalmente, el clima del aula se transforma. Hay menos conflictos, más cooperación, más empatía, más alegría. Los niños se sienten más seguros, más motivados para aprender y más conectados entre sí. Es una imagen preciosa. Un aula donde las emociones fluyen de forma saludable, donde el aprendizaje se nutre de la alegría y el respeto mutuo. Exacto. Y esto se traduce en un mayor bienestar para todos, niños, docentes y familias. Al fin y al cabo, la educación emocional es una inversión en un futuro más humano y compasivo. No podría estar más de acuerdo. Y antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión profunda, me gustaría recordar a nuestros oyentes que integrar la educación emocional en la programación didáctica no es solo una buena práctica docente, es una necesidad. Es la clave para formar personas íntegras, capaces de gestionar sus emociones, de relacionarse con los demás de forma saludable y de construir un mundo mejor. Totalmente de acuerdo. La educación emocional es el corazón del aprendizaje y como tal debe estar presente en cada paso que damos como docentes. Y hablando de dar pasos, vamos a dar el siguiente en nuestra inmersión. Te esperamos en la segunda parte, donde seguiremos explorando cómo integrar la educación emocional en nuestra programación didáctica para las oposiciones de infantil. Seguimos explorando la educación emocional, ahondando en cómo llevarla a la práctica dentro del aula. Me encanta. Ya tenemos las bases, entendemos su importancia y cómo se conecta con las competencias. Pongámonos manos a la obra. ¿Qué podemos hacer para que sea una realidad en el día a día con los niños? Hay una herramienta muy poderosa que a veces se nos olvida. Los recursos, los materiales que usamos. No se trata solo de qué enseñamos, sino de cómo lo enseñamos. Claro, te refieres a los libros, los juegos, todo lo que usamos en clase. Exacto. Al elegirlos hay que pensar en su potencial para el desarrollo emocional. Por ejemplo, cuentos que hablen de amistad, del miedo, de la alegría, de la tristeza. Cuentos que permitan a los niños explorar las emociones, identificarlas en los personajes, reflexionar sobre cómo se gestionan. Es como si los cuentos fueran ventanitas al mundo de las emociones. Me encanta esa imagen. Y no solo los cuentos. Juegos de mesa que fomenten la cooperación, la empatía, la toma de decisiones. Materiales que permitan a los niños expresar sus emociones a través del arte, la música, el movimiento. Crear un ambiente rico en estímulos que inviten a los niños a conectar con su mundo emocional. Exacto. Y aquí la creatividad es fundamental.
No hay una única forma. Cada docente tiene su estilo, sus estrategias. Lo importante es que el aula sea un espacio donde las emociones se puedan expresar, explorar y gestionar de forma saludable. Y hablando de espacio, ¿cómo podemos transformar el aula en un lugar que acoja las emociones? Ya hemos hablado de los rincones de calma, pero ¿qué más podemos hacer? La decoración puede ser una gran aliada. Podemos usarla para transmitir mensajes positivos, para crear un ambiente acogedor y estimulante, fotos de los niños y sus familias, dibujos que expresen emociones, frases inspiradoras. Que les parece hablen el lenguaje de las emociones. Exacto. Y no olvidemos la música. Tiene un poder increíble para evocar emociones, para crear atmósferas, para conectar con nuestro mundo interior. Podemos usarla para crear momentos de calma, para estimular el juego, para concentrarnos. Crear una banda sonora para las emociones. Me gusta esa idea. Y hablando de crear, ¿qué te parece si exploramos algunas metodologías que nos ayuden a integrar la educación emocional de forma más transversal? Me encantaría. Ya hemos hablado del aprendizaje basado en proyectos, del trabajo cooperativo. ¿Qué más hay? Una metodología muy interesante es el aprendizaje experiencial, que los niños aprendan a través de la vivencia, de la experimentación, de la reflexión sobre sus propias experiencias. Aprender haciendo, tocando, sintiendo. Exacto. Y esto es fundamental en la educación emocional porque las emociones se viven en el cuerpo, se experimentan en primera persona. No se trata solo de saber qué es la alegría, sino de sentirla, de expresarla, de compartirla. Suena muy potente. ¿Y cómo podemos llevar este tipo de aprendizaje a la práctica? Hay muchísimas posibilidades. Salidas al campo, visitas a museos, talleres de cocina, juegos de rol, cualquier actividad que permita a los niños conectar con sus emociones, reflexionar y compartirlas. Lo importante es diseñar la actividad con una intencionalidad, pensando en qué emociones queremos trabajar, cómo vamos a guiar a los niños en ese proceso. Convertir cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje emocional. Y hablando de oportunidades, ¿cómo podemos evaluar el progreso de los niños en este ámbito? Ya hemos hablado de la observación, de las rúbricas, pero ¿hay alguna otra herramienta que pueda ser útil? Por supuesto. Los portafolios son una herramienta fantástica para documentar el proceso de aprendizaje de cada niño. En ellos podemos incluir dibujos, escritos, fotos, grabaciones, cualquier material que nos permita ver la evolución del niño en el ámbito emocional. Como un álbum de recuerdos emocional. Exacto. Y además, los portafolios pueden ser una herramienta de comunicación con las familias. Podemos compartir con los padres el progreso de sus hijos, sus fortalezas, sus áreas de mejora y trabajar juntos para apoyar su desarrollo emocional. Me gusta esa idea de colaboración entre la escuela y la familia. Al final, la educación emocional es una tarea de todos. Sin duda. Y para que esta tarea sea exitosa, es fundamental que nosotros, los docentes, estemos bien formados en educación emocional. Claro. Necesitamos tener las herramientas, los conocimientos para poder acompañar a los niños. Exactamente. Y esto no implica solo conocer la teoría, sino también saber cómo llevarla a la práctica, cómo diseñar actividades, cómo gestionar las emociones del grupo, cómo crear un clima positivo. Es una formación continua, un camino que recorremos junto a nuestros alumnos. Qué bonito lo has dicho. Y cuanto más nos formemos, mejor preparados estaremos para ayudar a los niños a construir una vida plena, feliz. Para ir cerrando esta segunda parte, me gustaría recordar a nuestros oyentes que integrar la educación emocional en la programación no es un camino fácil, pero es un camino apasionante, lleno de recompensas. Totalmente de acuerdo. Es una inversión que dará frutos no solo en el presente, sino también en el futuro de nuestros niños. En la tercera parte, vamos a ver cómo la educación emocional puede ayudarnos a brillar en la oposición, dando al tribunal justo lo que busca. No te la pierdas. Y llegamos a la recta final de nuestra inmersión. Ya hemos visto la importancia de educación emocional, cómo integrarla en nuestra programación, cómo crear un clima positivo. Pero nos queda una pieza clave, la evaluación. Efectivamente. Y aquí muchos opositores se preguntan, ¿cómo demuestro al tribunal que mis alumnos han desarrollado esa inteligencia emocional? ¿Cómo evalúo algo tan complejo, tan personal como las emociones? Es una pregunta que nos ronda a todos. En las oposiciones, todo tiene que estar documentado, justificado. Claro. Pero no te preocupes, la clave está en usar herramientas que nos permitan observar, registrar el progreso de los niños de forma objetiva y completa. Y la palabra clave aquí es holística. No se trata solo de una nota, sino de comprender cómo cada niño vive, expresa sus emociones en diferentes contextos. Ya hemos hablado de la observación, las rúbricas, los portafolios. ¿Hay alguna otra herramienta que nos ayude a evaluar el desarrollo emocional de una forma que impresione al tribunal? Claro.
Una técnica muy valiosa que además te permite conectar con cada niño de forma individual es la entrevista personal, no un interrogatorio, una conversación informal donde el niño se sienta cómodo hablando de sus emociones. Me gusta la idea, crear un espacio de confianza donde el niño pueda abrir su corazón. Exacto. Preguntas como ¿qué te hace sentir feliz? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te sientes cuando te enfadas? Es una oportunidad para conocer en profundidad su mundo emocional y para que él mismo tome conciencia de sus propias emociones. Ayudarle a poner nombre a lo que siente. Exactamente. Y además de la entrevista, podemos usar el lenguaje del arte. Dibujos, pinturas, construcciones. Cualquier forma de expresión artística puede ser una ventana al mundo emocional del niño. Yo recuerdo que de pequeña me encantaba dibujar. Era mi forma de expresar todo lo que no podía decir con palabras. ¡Qué bonito! Y es que a veces el arte es el lenguaje más auténtico de las emociones. Nuestra labor como docentes es aprender a interpretar ese lenguaje, a comprender el mensaje que el niño nos quiere transmitir. Descifrar un código secreto. Y hablando de códigos, ¿cómo podemos involucrar a los niños en este proceso de evaluación? Esa es la clave. La autoevaluación es fundamental. Podemos usar cuestionarios sencillos, adaptados a su edad, para que reflexionen sobre cómo se sienten, qué estrategias usan, qué les gustaría mejorar. Darles un espejo para que se vean a sí mismos. Me encanta esa imagen. Y además, al participar, los niños se sienten protagonistas de su aprendizaje, aumenta su motivación, su compromiso. Todo esto suena muy bien, pero seamos realistas. El tribunal va a valorar todo esto. Al final, lo que quieren son resultados, ¿no? Claro que quieren resultados, pero no solo académicos. Buscan docentes que comprendan la importancia de la educación integral, que sepan educar para la vida. Y la educación emocional es una parte fundamental de esa educación. Entonces, si demostramos que nuestros alumnos han desarrollado habilidades emocionales, eso nos va a ayudar a destacar. Sin duda. Demostrar que te preocupas no solo por los contenidos académicos, sino también por el desarrollo emocional de tus alumnos, te va a dar una gran ventaja. La guinda del pastel, el toque final. Exactamente. Y no solo eso, integrar la educación emocional en tu práctica te hará un mejor profesor, más conectado con tus alumnos, más capaz de crear un clima positivo, enriquecedor. Es increíble cómo algo que empieza como una estrategia para la oposición se convierte en una filosofía de vida. Así es. La educación emocional no se limita al aula. Es una forma de estar en el mundo, de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y con esto, llegamos al final de nuestra inversión en la educación emocional. Espero que te haya inspirado, que te haya dado herramientas para brillar en las oposiciones de infantil. Me sumo a tu deseo. Recuerda que la educación emocional es un regalo que les haces a tus alumnos, pero también a ti mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.